hay una cosa que quiero dejar perfectamente clara. Si queremos hacer cesar el sufrimiento, si queremos de verdad poner fin al sufrimiento, tenemos que despertar. Despertar significa despertamos a la verdad de nuestro ser, y también significa despertarnos de todo un cúmulo de ilusiones. La verdad es que despertarse puede ser un proceso inquietante. Verdaderamente, quien quiere descubrir que todo lo que pensaba que era cierto no es más que un entramado de sueños, quien quiere enterarse de que todo a lo que se aferra es la causa misma por la que sufre, quien quiere enterarse de que todos somos adictos a cualidades tales como la aprobación, el reconocimiento, el control y el poder, y de que en realidad ninguna de estas cosas trae consigo el fin del sufrimiento. De hecho, son la causa del sufrimiento. Así pues, la verdad es que la mayoría de nosotros no queremos despertarnos. No queremos poner fin al sufrimiento verdaderamente. Lo que queremos hacer en realidad es soportar nuestro sufrimiento, tener un poco menos para que podamos seguir con nuestras vidas tal como son, sin cambios, como queremos vivirlas, sintiéndonos quizá un poco mejor con ellas. Pero aquí se encuentra una verdad inquietante. La verdad inquietante es que llegar al fin del sufrimiento en realidad no es, en absoluto, una cuestión personal. Llegar al fin del sufrimiento tiene que ver con la realidad y con la verdad, con lo que es verdadero, a diferencia de lo que no es verdadero, y con valorar lo real en lugar de lo imaginado. Todo el proceso de despertar del sueño es muy profundo, y para la mayoría de las personas tiene una verdadera dificultad, e incluso un carácter inquietante, porque significa que tenemos que mirarnos al espejo. No me refiero a mirarnos al espejo como solemos hacerlo, con remordimientos, juicios y culpas. Me refiero a mirarnos al espejo de una manera distinta, en la que estemos dispuestos por fin a ver que los causantes de nuestro sufrimiento somos nosotros mismos, y que solo nosotros podemos encontrar la salida. Así pues, el despertar se parece un poco a lo que vive un alcohólico o un drogadicto cuando empieza a salir de su adicción. La mayoría de los adictos solo dejan su adicción cuando han llegado a ver que no tienen ninguna posibilidad de ser felices y ser adictos al mismo tiempo. Hasta ese punto, la mayoría de los adictos mantienen un proceso constante de negociación con la vida. Piensan, bueno, puedo ser adicto a ratos, o bien, puede que sea un poco adicto, pero no soy muy adicto, o puedo dejarlo siempre que me lo proponga en serio. Intentan moderar sus impulsos, pero, entre una cosa y otra, los impulsos siempre pueden más que ellos y les hacen seguir una espiral de sufrimiento. Entonces, ¿cuándo se detiene por fin un adicto? Tienden a dejarlo cuando llegan a lo más hondo, cuando comprenden finalmente que no hay ninguna escapatoria, que nada va a darles resultado, salvo hacerse frente a sí mismos y a su situación, allí donde están. Muchos de nosotros podemos mirar a otras personas que parece que están en mala situación y decimos, bueno, al menos no soy adicto. No soy alcohólico. No tomo drogas. Pero la verdad es que casi todos somos adictos, y la cosa más profunda a la que somos adictos, nuestra droga favorita, es, precisamente, el sufrimiento. Lo mismo de lo que queremos librarnos es aquello a lo que somos adictos, es decir, el sufrimiento. No son muchas las personas dispuestas a reconocerlo. No son muchas las personas que quieren enterarse siquiera de que son adictas al sufrimiento, pero, si lo miras con sinceridad, verás que muchos de nosotros no tenemos idea de cómo vivir sin sufrir. No tenemos idea de cómo relacionarnos, de cómo ser, de qué hacer con nuestro tiempo y con nuestra energía si no estamos sufriendo. Uno de los pasos más importantes del proceso de llegar al fin del sufrimiento es ver que muy dentro de nosotros hay algo que en realidad quiere sufrir, que en realidad se complace en el sufrimiento. Como ya he dicho, hay una parte de nosotros que quiere sufrir porque el sufrimiento es lo que nos permite mantener este muro de separación que nos rodea. El sufrimiento es lo que nos permite seguir aferrándonos a todo lo que creemos que es verdadero. Llevando puesto el velo del sufrimiento, no tenemos que mirarnos a nosotros mismos de verdad y decirnos, soy yo el que estoy soñando. Soy yo el que estoy lleno de ilusiones. Soy yo el que me estoy aferrando con todas mis fuerzas. Es mucho más fácil ver que la otra persona está atrapada en la ilusión. Eso es fácil. Allí, fulano está completamente perdido en la ilusión. No conoce la verdad. Es otra cosa muy distinta decir, no, no, no. El que está atrapado en la ilusión soy yo.
No sé lo que es real, no sé lo que es verdadero, y una parte de mí quiere sufrir, porque así puedo mantenerme separado y distinto. Ciertamente, nadie quiere sufrir a nivel consciente, pero seguimos aferrándonos a nuestras ideas, a nuestros pensamientos y creencias, como si nuestras vidas dependieran de ellos. Y, en cierto modo, nuestras vidas sí que dependen de ellos, no nuestras vidas en sentido literal, sino las vidas de nuestros egos, las vidas de quienes creemos que somos. El modo en que queremos vernos a nosotros mismos depende de ellos. Esa parte de nosotros mismos que quiere vernos como separados, no quiere volver a fusionarse con el origen, sino que prefiere pagar lo que haga falta para establecerse como ser separado y reafirmar sus puntos de vista en el mundo. El sufrimiento es completamente opcional. No estoy hablando aquí de un autoexamen de esos a los que estamos acostumbrados. Las personas del mundo espiritual suelen ocuparse en meditar, en entonar el nombre de Dios y en orar y realizar diversas prácticas religiosas como medio para intentar atraerse la felicidad o ganarse la gracia de Dios. Las personas espirituales suelen escuchar las enseñanzas de los grandes iluminados e intentan aplicarlas, pero se les suele escapar el elemento clave, que es el siguiente: somos adictos a ser nosotros mismos. Somos adictos a nuestro propio egocentrismo. Somos adictos a nuestro sufrimiento. Somos adictos a nuestras creencias y a nuestra visión del mundo. Creemos de verdad que el universo se hundiría si nosotros dejásemos el papel que desempeñamos en él. De esta manera queremos, en efecto, seguir con el sufrimiento. La mayoría de los adictos presentan toda una serie de razones por las que son adictos, y algunas de ellas pueden tener algo de verdad y ser muy válidas. Pero en última instancia, a fin de cuentas, cuando somos adictos a algo, a lo que sea, es porque queremos. Podemos echar la culpa a otra cosa, a otra persona, a determinadas circunstancias de nuestras vidas, y, naturalmente, los momentos dolorosos de nuestras vidas pueden tener algo que ver con nuestro sufrimiento y con las cosas a las que somos adictos. Pero si atendemos al aquí y a la hora de este momento, la verdad es que ya no estamos en el pasado. La verdad es que lo que pasó, pasó. Es del tiempo pretérito, y en nosotros hay algo que tiende a querer asirse a ello, aferrarse a ello, sobre todo porque nos aterroriza dejar las mismas cosas que nos hacen sufrir, porque, si dejásemos el pasado, ya no sabríamos quiénes somos. No podríamos revestirnos del pasado. No podríamos sentir lástima de nosotros mismos. Estaríamos en este momento, y solo en este momento, y nos haríamos frente a nosotros mismos sin juicios, vergüenzas ni culpas. Yo me interesé por la espiritualidad a una edad temprana. Tenía unos 20 años cuando, por algún motivo, sentí la necesidad de saber qué era lo verdadero, qué era lo real. No puedo explicar todos los motivos por los que tenía que saberlo. Ni siquiera los comprendo. Literalmente, me desperté una mañana con la necesidad de saber qué era en último extremo lo real y lo verdadero. Supe que mi vida había cambiado y que la orientación en la que yo creía que se basaba mi vida ya no era válida. Se había despertado en mi vida una cosa completamente nueva, y yo sabía que iba a dedicarla a algo muy distinto de lo que tenía pensado hasta ese momento. Fue entonces cuando emprendí eso que llaman la búsqueda espiritual y, como hacen la mayoría de los buscadores espirituales, terminé por buscarme un maestro y empecé a meditar. Mi maestro era budista zen, y en la tradición del budismo zen a lo que más tiempo se dedica es a sentarse en un cojín, mirar a la pared y pasarse horas enteras meditando cada día, de modo que aquello fue lo que hice yo. Me senté en el cojín, e intenté meditar, e intenté meditar, e intenté meditar. Por mucho que lo intentaba, nunca se me daba realmente bien. No llegué a entender el modo de detener la mente. Lo que solía hacer en el cojín era sufrir, no necesariamente por el pasado sino porque, al parecer, era completamente impotente para romper con la visión de la vida a la que me había aferrado con tanta fuerza. Yo percibía de alguna manera, intuitivamente, que no estaba viendo la vida tal como era de verdad. Tenía la intuición de que había otra cosa, de que existía una visión distinta, de que había una realidad más amplia de la que estaba viendo yo entonces. Probé todo lo que sabía para intentar llegar allí. Meditaba y escribía en mi cuaderno. Leía libros. Hablaba con muchas personas. Y pensaba en ello dentro de mi cabeza, y después meditaba más, y así seguía, y más, y más, y más.
Como me había formado como deportista, sabía esforzarme, trabajar y luchar por el éxito. Estaba muy familiarizado con el concepto de trabajar de firme durante largos periodos de tiempo, de manera que era capaz de quedarme sentado y seguir meditando aunque me doliera. Seguí esforzándome más y más, como hacen muchas personas, hasta que, al cabo de unos 4 años, me topé con un muro. Me di cuenta de que, sencillamente, no podía hacer lo que intentaba hacer. Me di cuenta de que en realidad no sabía nada. Había tardado 4 años en llegar al punto en que podía decirme a mí mismo, no tengo ni idea de lo que hago. No tengo ni idea de lo que es real ni de lo que no es real. Tengo teorías, he llenado montones de cuadernos de lo que creo que es y no es real, de lo que creo que es y no es Dios, pero, en realidad, al cabo de 4 años de lucha espiritual intensa, no sé más de lo que sabía al principio. Aquello fue una derrota devastadora. No sabía qué hacer, porque comprendía por fin que en realidad no sabía una palabra del modo de pasar a una visión más amplia. No sabía una palabra de cómo dejar de luchar. No sabía cómo no sufrir. Me había topado con un muro. El día que me topé con el muro estaba en la choza que me había construido en el patio trasero de mi casa para practicar la meditación, y me senté en mi cojín como hacía todas las mañanas. Encendí mi incienso y me senté cara a la pared. Y cuando empezaba a intentar meditar, a intentar calmar la mente, de pronto algo gritó dentro de mí, no desde mi cabeza, sino un grito visceral, desde muy dentro de mí. No puedo seguir haciendo esto. No puedo. No sé pasar. No sé dejar de luchar. No sé dejar de esforzarme. No puedo. Aquel fue el momento. Aquel fue el instante en que empezó a cambiar todo. Aunque yo no lo sabía entonces, todo lo que había hecho en mi vida hasta aquel momento me había estado preparando para darme cuenta de que era impotente, porque estaba atrapado en una determinada visión de las cosas. Todo lo que hacía intentando no sufrir, no luchar, procedía en realidad de mi propio punto de vista. Y yo no podía hacer nada. Finalmente, afronté lo último que estaba dispuesto a afrontar, creo que es lo último que está dispuesto a afrontar nadie, es decir, la derrota absoluta, total, aplastante. Esto es muy distinto de sentir abatimiento o desánimo. Cuando sentimos abatimiento o desánimo, todavía no estamos derrotados del todo, lo que quiere decir que no nos hemos detenido por completo. Todavía hay algo en nosotros que lucha contra lo que es. Pero en ese momento en que me di cuenta de que no podía hacer absolutamente nada, todo cambió. De repente, cambió mi visión de todo. Fue casi como dar la vuelta a una moneda o a una carta. Todo lo que había pensado o sentido en mi vida, todo lo que era capaz de recordar, todo desapareció en ese momento. Estaba solo por fin. Y en aquella soledad no tenía idea de lo que era yo, ni de dónde estaba, ni de qué estaba pasando. Lo único que sabía era que había llegado al fin de un camino imaginario. Me había topado con un muro, y de pronto me encontraba al otro lado y el muro había desaparecido. Y entonces se produjo aquella gran revelación, en la que me di cuenta de que yo era todo y nada a la vez. En cuanto me hube dado cuenta de aquello, me eché a reír. Dios mío. Pensé. He pasado años enteros buscando esto, meditando miles de horas, escribiendo docenas de cuadernos. Tanta búsqueda y tanta lucha. Puede parecer poco tiempo, 4 años es relativamente poco tiempo, pero a un veinteañero 4 años le parecen una eternidad. De modo que en aquel momento me reí, porque me di cuenta de que lo que había estado buscando estuvo siempre allí mismo, me di cuenta de que la iluminación que estaba buscando era, literalmente, el espacio en el que yo existía. Desde el primer momento, había estado bien cerca del fin del sufrimiento. Había tenido abierta la puerta desde el principio mismo, desde el primer aliento de mi vida. Mi sufrimiento era completamente opcional, como lo son todos los sufrimientos, pero yo no lo había sabido nunca. Lo que me había hecho falta para llegar a aquel punto había sido comprender que no podía hacerlo, que no era capaz de resolverlo. Esto es lo que significa detenerse, o, más exactamente, esto es lo que significa quedar detenido, quedar completa y absolutamente detenido. Era una versión espiritual del tocar fondo, ni más ni menos que lo que puede vivir un adicto. Me di cuenta de pronto de que a lo que yo era adicto era a mí mismo, a mí, el que estaba luchando, a mí, el que estaba esforzándose por alcanzar la iluminación, a mí, el que estaba confundido.
Era un adicto a mí mismo. Cuando intentaba llegar más allá de mí mismo, pasar a una visión diferente, no podía, porque en realidad era adicto a mí mismo. Y el modo de romper la adicción no tenía ningún secreto. Tenía que llegar al punto en que tocara fondo, en que me detuviera, en que me diera cuenta de que no sabía nada. Yo ya había oído antes aquellas enseñanzas, claro está. Había oído la enseñanza que dice, no sepas. Deja lo que crees que sabes. Pero había tomado aquellas enseñanzas y las había envuelto cómodamente en mi visión del mundo. Me había creído que entendía de qué estaban hablando los grandes maestros espirituales, pero en aquel momento comprendí de verdad que nunca había entendido nada. No había entendido nunca ni una palabra, y aquello resultaba francamente horrible. Despertarse a la realidad no es un proceso. Para llegar al final del sufrimiento, para vivir el principio del fin, debes pasar por un cierto tipo de muerte. Esto lo han enseñado muchas tradiciones espirituales. Debes morir antes de morir físicamente para poder vivir de verdad. Si has estado alguna vez con una persona que está próxima a la muerte física y que se ha soltado por completo, sabrás qué estado de libertad se puede alcanzar de este modo. Es un momento sorprendente, paradójico, porque la persona está allí, sabiendo que se va a morir, a pesar de que lo había sabido desde siempre. Lo había sabido durante toda su vida. Sabía que se iba a morir, pero no lo supo de verdad hasta que contrajo una enfermedad terminal, por ejemplo, o hasta que el médico le dijo, le quedan 6 meses de vida. Para otros, el conocimiento de la muerte es una certidumbre. No voy a salir vivo de aquí. Pero en el caso de la mayoría de las personas, hayan abrazado desde siempre o no la idea de la muerte, cuando la muerte se cierne sobre ellas se produce un vuelco en la sede misma de su conciencia. Lo que parecía la cosa más horrible que puede pasar, la muerte física, se ve con ligereza. Para algunas personas que se enfrentan a la barrera inamovible de la muerte, esta llega a convertirse en el camino que los conduce al despertar espiritual y al fin del sufrimiento. Mi tía, que fue discípula mía durante mucho tiempo, hasta que falleció hace unos años, trabajaba cuidando a enfermos terminales. En una ocasión cuidaba a una mujer que tenía cáncer terminal y que estaba muy próxima a la muerte. La mujer estaba casi en coma y ya no podía comunicarse. Pasaba la mayor parte del tiempo inconsciente. Un día, los médicos dijeron que solo le quedaban unos días de vida, y al día siguiente, de pronto, cuando sus hijos se despertaron por la mañana, se la encontraron, a la misma mujer que estaba en su lecho de muerte, que el día anterior no era capaz de hablar, en el cuarto de estar de su casa, pasando la aspiradora. Los hijos exclamaron: «Mamá, ¿qué haces? ¿Cómo te has levantado de la cama?» Ella respondió con gran coherencia: «Estoy pasando la aspiradora». Ellos le dijeron: «¿Cómo puedes estar pasando la aspiradora? Ya te habían dado por muerta». Pero ella contestó: «No me podía morir todavía, porque no sé quién es la que se va a morir». Esta historia muestra el poder de algo que todos tenemos muy dentro de nosotros, una evolución profunda dentro de nuestra conciencia que siempre se está dirigiendo hacia la plenitud, hacia la comprensión de lo que somos, que es, de suyo, la única libertad que existe. Hay una libertad relativa, hay un fin relativo del sufrimiento, y existe también el fin absoluto del sufrimiento. Son dos cosas muy distintas. Siempre podemos aprender modos y sistemas para modularnos o adaptarnos para sufrir menos, para que nuestra cárcel de la mente nos resulte más cómoda. Pero hacer más cómoda tu cárcel y escaparte de tu cárcel son dos cosas distintas. Eso fue lo que pasó con aquella mujer. Se le despertó algo muy profundo en su interior, un deseo profundo suyo estaba tan vivo, que ella no era capaz de morirse. Antes tenía que saber quién era ella de verdad. Mi tía dijo a la mujer: «Conozco a una persona con quien deberías hablar». Por entonces, yo solo llevaba un par de años ejerciendo la enseñanza, y seguía trabajando con mi padre en un taller de tomo. Mi tía me llamó y me contó la historia de aquella mujer. Yo le dije: «Bien, tengo que hablar con ella. Tráela aquí ahora mismo». De modo que mi tía metió a aquella mujer en su coche y la trajo al taller donde trabajaba yo. En plena jornada, puse 2 sillas en el centro mismo del taller de tomo y pasamos un rato hablando. «Tengo que hablar contigo», me dijo ella. «De acuerdo», dije yo. «¿De qué me tienes que hablar?» «Me voy a morir», dijo ella.
No sé cuándo será, pero tengo la impresión de que va a ser cualquier día. Pero no me puedo morir aún, porque todavía no sé quién soy. He vivido mucho tiempo, pero sigo sin saber quién soy. Bueno, has venido a ver a la persona adecuada, le dije. Será mejor que nos pongamos a trabajar, entonces, añadí. Porque no te queda mucho tiempo, ¿verdad? De acuerdo, respondió. ¿Puedes dejar caer todo tu pasado de una vez? Le pregunté. ¿Puedes permitirte a ti misma ver de una vez que todo lo que fue, que todo lo que has imaginado nunca, ya no está presente ahora? ¿Eres capaz de entrar plenamente en este momento? Y ella me dio una respuesta muy sincera. Dijo. No lo sé. Bueno, pues más te vale que te des prisa, dije yo, y así quedó la conversación. Normalmente no suelo ser tan directo con las personas. No suelo forzarlas a que se comprometan de esta manera tan inmediata, pero en este caso los dos sabíamos que ella se iba a morir y que no tenía mucho tiempo, por lo que en realidad no teníamos tiempo para seguir un proceso. Aquello supuso una gran ventaja para ella, porque, en última instancia, despertarse a la realidad y llegar al fin del sufrimiento no es en realidad un proceso. A la gente le resulta muy difícil darse cuenta de esto y encamarlo. Es una cuestión de despertarse. Por la noche estás dormido, por la mañana te despiertas, pero eso no es un proceso. O estás dormido o estás despierto. Y lo mismo pasa con el despertar espiritual. O bien estamos dormidos en el mundo onírico de nuestras mentes, o estamos despiertos en el mundo verdadero de la realidad. Volví a ver a aquella mujer varias veces durante una semana y media, y en un momento dado me enteré de que volvía a sentirse mal y fui a visitarla. En efecto, estaba acostada de nuevo con muy poca energía, pero tenía en los ojos un brillo absoluto, ardiente y dichoso. Ni siquiera me hizo falta preguntárselo. Me limité a decirle, «¿Lo has encontrado, verdad?» Y ella me dijo, «Sí, lo encontré». Y sonrió. Entró entonces su marido y me dijo, «¿Sabes? Desde hace cosa de una semana se ha estado dedicando a consolar a toda nuestra familia y a los vecinos. Han estado viniendo los vecinos con intención de despedirse de ella, pero ella les ha estado consolando. Les dice que todo va a ir bien. Ahora está muy distinta», añadió. Antes, éramos nosotros los que intentábamos consolarla, y ahora es ella la que procura consolamos a nosotros. Es raro, ¿verdad? ¿Qué le habrá pasado? Hacía una semana y media, se trataba de una persona en su lecho de muerte, y pocos días más tarde había llegado a detenerse del todo. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo. No tenía tiempo para seguir un proceso. No tenía tiempo de entender nada. No tenía tiempo para prepararse. El momento de despertarse era ya, y el momento de soltarse de toda su vida de dificultades era ya, y eso fue lo que hizo. Y así, lo que había hecho aquella mujer maravillosa era en esencia lo mismo que yo había tardado casi 5 años en hacer. Ella había sido capaz de soltarse por fin. La verdad de la cuestión es que el despertar no es, en sí mismo, un proceso. Nuestra expresión de ese despertar sí sigue un proceso, pero el verdadero despertar, el llegar al fin de nuestro sufrimiento personal, no es una cosa que requiera tiempo. A la gente le resulta muy difícil entender este hecho. Me dicen, pero, ya, sí que requiere tiempo. En realidad, lleva su tiempo. Lo que he observado yo, después de tratar con miles de personas de todo el mundo, es que los que todavía sufren dicen que requiere tiempo, pero los que están despiertos tienen claro que no requiere tiempo. Así que aquí hay un cierto conflicto, porque nuestros egos, nuestras mentes, ese pequeño yo al que queremos proteger, existen solo en el tiempo. De hecho, dependen del tiempo. La idea que tenemos de nosotros mismos, de quiénes somos y de lo que somos, solo puede proseguir en el tiempo. Solemos decirnos a nosotros mismos, puede que las cosas estén mejor mañana. Es como cuando el adicto dice, puede que mañana deje de beber. Puede que mañana deje de tomar droga, pero lo que pasa es que ese mañana no llega nunca. Transcurren los días, las semanas, los meses y los años, y el mañana no es más que una repetición del hoy. Pero cuando alguien llega a ese punto en que no hay mañana, en que ya no es posible seguir siendo adicto, en que ya no es una opción, entonces se produce la detención. Es entonces cuando salimos del tiempo.
El tiempo es el obstáculo más difícil para el despertar. Dedica un momento a imaginarte que no existe el tiempo. Dedica un momento a dejar el mañana, sin más. ¿Y si no fuera posible dejar el sufrimiento mañana? ¿Y si solo tuvieras hoy, si no pudieras contar más que con hoy, incluso con el ahora mismo? De pronto, verías toda tu existencia con ojos completamente distintos. Intenta sentir lo que es existir solo ahora. Procura ver cómo es dejar completamente fuera del cuadro el mañana y el ayer. Algunas personas temen que hacer esto las llevaría a sentir desesperación o desánimo en la vida. Se revuelven violentamente contra la idea. No puedo. Eso sería horrible. Pero si este concepto te hace sentirte desesperado, desanimado o deprimido, es porque no has eliminado todavía el mañana, es porque el desánimo no es más que la idea de que mañana será lo mismo que hoy. ¿Es posible entonces que elimines, solo por un momento, todo concepto del mañana? ¿Es verdaderamente posible que te detengas y reconozcas que ni siquiera sabes detenerte? Nadie sabe detenerse. Nadie ha sabido nunca detenerse. Dite la verdad a ti mismo, tú no sabes. Nadie sabe detenerse. Nadie sabe no sufrir. Nadie sabe despertarse. Todas estas verdades son evidentes. Todo el mundo conoce estas verdades si quiere analizarlas, pero ¿quién quiere conocerlas? ¿Quién quiere saber que no sabe no sufrir? ¿Quién quiere saber que no sabe despertar? Pero si tú las dejas entrar, si las dejas entrar de verdad, como cuando el adicto deja entrar el conocimiento de que no sabe parar, ¿qué pasa entonces? Prueba a ver si eres capaz de conocer, aunque sea por un momento, el sabor del verdadero detenerse. ¿Sufres cuando te detienes? ¿O desaparece el sufrimiento en el momento de detenerte? Tu mente te dice, bueno, en este momento sí se ha detenido, pero ¿y mañana? Esto significa que no te has detenido por completo, porque en la detención total hay una muerte. Algo muere antes de que mueras tú. Lo que tú eres no puede morir, pero la idea de ti mismo está destinada a morir. No existe absolutamente nada que pueda ocupar el lugar del detenerse de verdad y del morir antes de que te mueras. No estoy hablando de una muerte física. Es una muerte de quien tú crees que eres, de tu pasado y de tu futuro. Todo eso solo existe en la imaginación. Ahora mismo siempre hay y solo hay libertad y paz. La cuestión es si es eso lo que quieres de verdad. Siguiente extracto. Iluminación. El tiempo que me he pasado dando conferencias y hablando con la gente sobre la libertad, la iluminación y la liberación me ha hecho ver que la mayoría de las personas que buscan la iluminación o la liberación no tienen ni idea de qué es lo que están buscando. Resulta irónico que alguien que invierte una enorme cantidad de energía, llegando incluso a sacrificarse, en algunos casos, retirándose a un monasterio o asistiendo al satsang cada vez que acude a la ciudad algún maestro, y que gasta todo su dinero extra en libros, en seminarios de fin de semana y en veladas como esta en las que se reflexiona intensamente sobre asuntos espirituales, en realidad no tenga ni idea de qué está intentando conseguir. Cuando hablamos de la búsqueda de la iluminación, que es prácticamente la palabra más gastada del diccionario espiritual, en realidad estamos buscando la respuesta a la pregunta ¿cuál es la verdad? Esta pregunta es completamente distinta de esa otra que dice ¿cómo puedo obtener esta experiencia? ¿O cómo puedo mantenerla? Preguntar cuál es la verdad es un proyecto demoledor. La espiritualidad, en gran medida, es un proyecto constructor. Ascendemos y ascendemos. Las ideas ascienden, la energía kundalini asciende, la conciencia asciende. Crece y crece y nosotros sentimos que cada vez somos mejores personas. Pero la iluminación es un proyecto demoledor. Te enseña, simplemente, que nada de lo que creías es verdad. Todo lo que crees ser, con independencia de la imagen que tengas de ti, buena, mala o indiferente, es mentira. Independientemente de lo que pienses sobre Dios, nada es verdad. No puedes tener ningún pensamiento verdadero sobre Dios, así que todos tus pensamientos al respecto te muestran, precisamente, lo que lo divino no es. Tus ideas sobre el mundo te muestran, precisamente, lo que el mundo no es. Lo que piensas de la iluminación te muestra, precisa y exactamente, lo que no es. ¿Lo ves? Se trata de eliminar. ¿Qué es lo que se elimina? Todo.
Si no lo eliminas todo, no será realmente liberador. Si queda una sola cosa o un solo punto de vista sin eliminar, aún no estarás liberado. Casi todos los seres humanos basan su vida en evitar la verdad. La verdad que evitamos es la verdad del vacío. No queremos ver que no somos nada. No queremos ver que todo lo que creemos está equivocado. No queremos ver que lo que todo el mundo piensa es erróneo. No queremos ver que nuestro punto de vista es incorrecto y que no existe ningún punto de vista correcto. No queremos ver que todo lo que creemos de Dios es lo que Dios no es. No queremos ver lo que quiso decir el Buda con aquello de que no existía ningún yo. Preferiríamos añadir una afirmación positiva. Así que en vez de ver que no existe ningún yo y que todo lo que la mente considera verdad, en último término, no es más que vacío, nuestra mente enseguida añade algo positivo, como yo soy consciente o todo es dicha o Dios es amor. No queremos ver que el núcleo de nuestra existencia contiene un espacio vacío. A lo largo de la historia, cuando la palabra hablada se ha acercado a la verdad todo lo posible, enseguida se ha hecho cualquier cosa para taparla. Incluso el Zen, que, en mi opinión, es una de las formas más puras de perseguir la experiencia de iluminación del Buda, a menudo evita la enseñanza central, que dice que no existe ningún yo. Por eso cuando abrimos una revista, aunque sea budista, no nos encontramos con el principio básico de la enseñanza. No está ahí. En cambio, la mayoría de los textos espirituales nos hablan de cómo ser más compasivo y amoroso, cómo meditar mejor, cómo contar las respiraciones, cómo recitar el mantra, cómo visualizar tu deidad, etc. Incluso el budismo suele esconder este principio, aunque esconder el principio central del fundador, no existe ningún yo, sea un poco difícil. Aunque no se oculte, apenas se habla de dicho principio, aparece disfrazado. Las verdaderas enseñanzas sobre la iluminación son como el filo de una espada. Te cortan en cualquier sentido, por donde quiera que te muevas. Hace mucho tiempo nos dijeron que la verdad nos haría libres, y lo más compasivo que podemos hacer para cualquier persona, nosotros incluidos, es decir la verdad. Si decimos lo que los demás quieren oír o lo que nosotros queremos oír, así no nos liberaremos. Eso no es compasivo. Es una crueldad oculta, pues nos hace esclavos del eterno ciclo de seguir persiguiendo algo inexistente. La verdad puede hacer que nuestra mente se sienta un poco indefensa, pero en eso consiste. Eso es, precisamente, lo que va implícito en la entrega. No consiste en decir, voy a abandonarlo todo para alcanzar lo divino, mi vida, mi corazón y mi todo. Lo dejo todo para conseguir el supremo bien espiritual. Muchas de las personas que realizan miles de postraciones en el Himalaya lo hacen solo porque creen que eso les hará alcanzar el bien supremo. ¿Te has parado a pensarlo alguna vez? Si no creyese que eso iba a llevarme al bien supremo, no lo haría, por el amor de Dios. 100.000 postraciones llevan implícito un auténtico dolor de trasero. La entrega es esa misma postración, interna o externa, pero sin esperar nada a cambio. Lo demás es un juego. Es el ego. Voy a fingir que soy espiritual para conseguir algo. Una persona que sea auténticamente espiritual diría, lo único que deseo es la verdad. Estoy dispuesto a abandonar cualquier cosa que no sea verdad. Me guste o no. Aunque sacuda los cimientos de mi ser. Y no es que desee la verdad como si fuese una adquisición, para poseerla y conservarla. Lo que deseo es la verdad, y su naturaleza no implica ninguna adquisición. Se producirá una liberación absoluta, una relajación total, pero sin esperar nada a cambio. Para relajarnos por completo debemos liberarnos de aquello que se está relajando. En la iluminación, el yo no tiene sitio. Por una parte, la iluminación consiste en darse cuenta de que no existe ningún yo separado. Podremos oírlo 100.000 veces. No existe ningún yo separado. Pero ¿qué sucedería si lo asimilásemos y nos tomásemos sus implicaciones en serio? Descubriríamos que todo lo que es verdad para mi yo separado, deja de serlo. El sabor del yo no separado es absolutamente liberador. El yo no separado no equivale a una experiencia espiritual del tipo me he extendido infinitamente por todas partes y me he fundido con todo. Eso es una experiencia maravillosa para el yo, pero no es la unicidad. La unicidad no es fusión.
La fusión sucede entre dos y, como solo hay uno, cualquier experiencia de fusión es una ilusión que se funde con otra, por muy maravillosa y hermosa que sea la experiencia. Incluso cuando experimento la fusión con lo absoluto, con Dios, la verdad es que mi yo ficticio está fundiéndose con otra ficción. Las experiencias místicas y la iluminación no son lo mismo. En la unicidad no existe nada más. La unicidad es, esto es lo único que existe. Ahí no hay ningún eso, solo existe esto. Y es todo lo que hay. Solo existe esto, y en cuanto digas que es, habrás definido lo que no es. Esto solo se puede comprender cuando acabamos con todo lo que no es. Entonces, esa iluminación implica despertarse de todo lo que aparece y desaparece. Es un despertar fuera del tiempo. Este despertar es como cuando nos despertamos de un sueño nocturno. De ahí que se haya usado esa metáfora desde hace siglos. Si el sueño te hace creer que tu vida está en riesgo, tendrás el mismo miedo que tendrías ahora mismo si sintieras que tu vida está en riesgo. Pero al despertar a la mañana siguiente lo que piensas es Dios mío, no era real. Era real mientras soñabas. Existía, pues los sueños existen, pero no les concedemos la misma realidad que tenían mientras soñábamos. Los seres humanos no ven la importancia de despertarse de un sueño a mitad de la noche. Literalmente, te despiertas de una dimensión que creías tan real como esta. Es un cambio radical de conciencia. Todo lo que creías real en el sueño, al final resulta que no es cierto. En un auténtico despertar espiritual el impacto es exactamente el mismo. No quiero entrar a discutir si este mundo es un sueño o no, definirlo no tiene ningún sentido. Lo que estoy diciendo es que la experiencia de la iluminación es igual. Es la experiencia que te hace decir, Dios mío, creía que era un ser humano llamado fulanito, etc. Y no lo soy. Y no es que sea mejor, ni más grande, más expansivo, ni más santo o divino. Significa que no soy. Punto. Eso no significa que el cuerpo no exista. Obviamente, el cuerpo existe. No significa que la mente no exista. Obviamente, la mente existe. No significa que la personalidad no exista. Obviamente, la personalidad existe. La sensación del yo también existe. Con o sin iluminación, seguirás teniendo una sensación del yo. Si no, la conciencia no podría funcionar en un cuerpo. Si te llamaran, no responderías nunca. Por mucho que retroceda en el tiempo, me encuentro con que los sabios de todas las épocas han sido capaces de responder. En realidad, Ramana le dio la vuelta. Él decía que el ser es lo único que existe, que equivale a decir que el yo no existe. Es lo mismo. ¿Qué queda cuando no existe yo alguno? ¿Qué nombre le damos? Ramana decidió llamarlo el ser. Pero, en realidad, el ser es lo que queda cuando el yo deja de existir. Puedo garantizarte que después de la iluminación seguirás sintiendo el yo. Tu cuerpo no podría funcionar sin esta sensación. La creencia de que dejamos de sentir el yo al iluminarnos no es más que un mito. Cuando meditas puedes perder la sensación del yo puntualmente, de modo que si alguien te nombra tal vez no reacciones. He visto casos de personas que ni siquiera eran capaces de levantarse cuando estaban en meditación. En India esto recibe el nombre de Nirvikalpa Samadhi. Es una experiencia agradable. Podría proporcionarte alguna visión. Tal vez tengas una experiencia de cese temporal del yo, pero te garantizo que será una experiencia temporal, pues tu cuerpo no puede funcionar sin la sensación del yo. Si te relajas de verdad en el no yo, como está fuera del tiempo no dura ni mucho ni poco. Es una realización que va más allá del tiempo y, si no es así, aún no te habrás realizado. Como mucho, tu experiencia te permitirá decir, perdí la sensación de mi yo puntualmente, pero el no yo implica otra cosa. Con o sin sensación del yo, el no yo significa que sabes de un modo directo que no existe ningún yo, y esto implica que tampoco existe ningún otro yo. Solo existe una cosa. Podrás llamarlo Dios, el divino, conciencia, naturaleza de Buda, vacío, plenitud, izquierdista o derechista, da lo mismo. Pero cuando solo existe una cosa, solo existe una. Lo único que existe es el vacío y su infinita manifestación. La libertad es el proyecto más demoledor, pues te deja sin nada.
Por eso es liberador. Elimina la lucha que tienes contigo mismo, pues no existe ninguna. Te libera de las discusiones con los demás, porque no existe ninguna. Te libera de tus luchas con el mundo, pues eso es lo único que existe. Solo sucede una cosa y no está nunca en lucha consigo misma. Nunca. Jamás. Por eso es tan liberador, porque te liberas de esta interminable dualidad. Cuando tu verdadera naturaleza se despierta, la mente deja de mirar hacia el vacío, pues ya no podemos seguir viendo algo como si estuviese separado. Nos damos cuenta de que la única cosa que ha mirado alguna vez al vacío ha sido el propio vacío. Por eso, entre otras cosas, no soy el primero en decir que no existen individuos iluminados, sino solo iluminación. Lo que se despierta es la iluminación. Ni tú ni yo. Tú y yo nos volvemos insignificantes e inexistentes. La iluminación se despierta. Por eso se dice que todo el mundo está innatamente iluminado. Pero esa afirmación produce confusión, pues implica que todo el mundo es un pequeño ser separado, especial y único, iluminado de forma innata, y no se trata de eso. Una ilusión no puede estar iluminada. Así que en realidad no podemos decir que todo el mundo está iluminado. La única verdad es que la iluminación está iluminada. Esto también implica que la iluminación te deja sin nada. Así es como podrás diferenciarla. Deja completamente desnudo a cualquier cuerpo por el que pasa y el cuerpo lo sabe, aunque no le importa nada. Está contento de quedarse completamente desnudo, de no tener esos puntos de vista, de no creer las opiniones de la mente, que seguirá teniendo algunas, pues seguirá habiendo un cuerpo, una mente y una personalidad con ideas, aunque éstas dejarán de tener sentido. Así sabrás si está aconteciendo algo auténtico o no. Esta tarde no me he centrado en los muchos aspectos positivos de la iluminación, pero es imposible que vieras la verdad y dejaras de reírte durante el resto de tu vida. Aunque supieses que este mundo no es ni la mitad de real de lo que creías, no podrías dejar de amarlo hasta la muerte. Aunque supieses que las personas no son lo que creías, no podrías dejar de amarlas 100 veces más. Pero no quiero hablar de eso demasiado, pues la mente cree que le estamos dando un dulce, cuando la verdad es muy distinta. Estamos dándole una espada. Siguiente extracto. Indagación. ¿Qué o quién soy? Mi mayor interés en la vida es despertar de la identificación del estado de sueño y alcanzar la verdad de la unidad. La totalidad de mi enseñanza como maestro espiritual se basa en eso. Así que yo propongo la utilización de la indagación meditativa como herramienta de ayuda para desarrollar la energía del despertar, para desarrollar la conciencia de nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, veo que muchas personas están buscando fuera de ellas mismas y se hacen preguntas que trascienden su experiencia. Todo el mundo ha escuchado el consejo de mira en tu interior y, sin embargo, muchos de nosotros seguimos mirando fuera. Aunque nos hagamos preguntas espirituales, normalmente seguimos enfocándolas hacia afuera. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por qué estoy aquí? Aunque estas preguntas sean relevantes para la personalidad, todavía no son la pregunta más íntima. La pregunta más íntima que podemos hacernos, y la que tiene mayor poder espiritual, es esta: ¿qué o quién soy? Antes de preguntarme por qué estoy aquí, quizá debiera averiguar quién es este yo que se hace la pregunta. Antes de preguntar qué es Dios, tal vez debiera preguntarme quién soy yo, quién es este yo que está buscando a Dios. ¿Quién soy, quién está viviendo esta vida? ¿Quién está aquí mismo, ahora mismo? ¿Quién está en el camino espiritual? ¿Quién es ese que está meditando? ¿Quién soy yo realmente? Esta es la pregunta que inicia el viaje de indagación espiritual para que puedas descubrir por ti mismo quién y qué eres realmente. Así que el primer paso es contar con una pregunta espiritual potente como ¿qué o quién soy yo? El segundo paso es saber hacer esa pregunta. He podido comprobar, una vez más, que muy pocas personas saben hacerse una pregunta espiritual potente. Si no sabemos preguntar, nos perderemos en nuestra mente. Seguiremos sentándonos y nos quedaremos pensando sobre quién somos eternamente. Seguiremos leyendo discursos espirituales, filosóficos o religiosos sobre quién somos y por qué estamos aquí, y sobre todo este asunto.
Seguiremos haciéndolo eternamente y solo terminaremos con más pensamientos, con más ideas, con más creencias, y no con lo que realmente necesitamos, que es un vislumbre de comprensión, un vislumbre de reconocimiento de la verdad de nuestro ser. La indagación espiritual nos ayuda a desarrollar ese vislumbre. Así que, ¿cómo debemos hacer la pregunta? ¿Cómo podemos descubrir lo que realmente somos? El sendero de la eliminación. Antes de descubrir qué somos realmente, debemos empezar por descubrir lo que no somos. Si no, nuestras suposiciones seguirán contaminando toda la investigación. A esto podríamos llamarlo el sendero de la eliminación. En la tradición cristiana lo llaman la vía negativa, el sendero negativo. La tradición hindú del Vedanta lo llama neti neti, que significa esto no, eso no. Todos ellos son senderos de eliminación, formas de descubrir lo que somos a través de lo que no somos. Empezamos por observar nuestras ideas acerca de lo que somos. Todos tenemos muchísimas ideas de las que ni siquiera somos conscientes, así que empezamos por observar las cosas más sencillas sobre nosotros. Por ejemplo, observamos nuestra mente y nos damos cuenta de que en ella hay pensamientos. Claramente, existe algo o alguien que se da cuenta de los pensamientos. Aunque no sepas qué es, sabes que está ahí. Los pensamientos vienen y van, pero el testigo de los pensamientos permanece. Si los pensamientos vienen y van, entonces tú no eres los pensamientos. El hecho de darse cuenta de que tú no eres los pensamientos tiene mucha importancia, pues la mayoría de la gente presume que ellos son lo que piensan. La gente se identifica con lo que piensa. Sin embargo, basta un simple vistazo a tu propia experiencia para demostrarte que tú eres el testigo de tus pensamientos. Tú no eres lo que piensas que eres. Hay algo más primordial que observa los pensamientos. También existen las sensaciones. Todos tenemos sensaciones emocionales: felicidad, tristeza, ansiedad, alegría, paz. Tenemos sensaciones en el cuerpo, ya sean de energía, una contracción por aquí, una apertura por allá, o el simple picor en el dedo de un pie. Existen diversas sensaciones y también existe un testigo de esas sensaciones. Existe algo que es el testigo y que toma nota de todas tus sensaciones. Así que tienes sensaciones y tienes conciencia de esas sensaciones. Las sensaciones vienen y van, pero la conciencia de las sensaciones permanece. Y aunque no tengamos que negar ninguna de las sensaciones que experimentamos, debemos saber que nuestra identidad más verdadera y profunda no es una sensación. No puede serlo, pues hay algo más primario, anterior a la aparición de las sensaciones: la conciencia de esas sensaciones. Esto mismo se lo podemos aplicar a las creencias. Tenemos muchas creencias y tenemos la conciencia de esas creencias. Las creencias podrán ser espirituales, creencias sobre tu vecino, sobre tus padres, sobre ti mismo, estas suelen ser las más dañinas, y sobre una gran variedad de cosas. Las creencias son pensamientos que asumimos como verdad. Todos podemos ver que nuestras creencias han ido cambiando según hemos ido creciendo, según hemos ido avanzando por la vida. Las creencias vienen y van, pero la conciencia de las creencias es anterior a las creencias, es más primaria. Entonces podemos ver fácilmente que nosotros no podemos ser nuestras creencias. Las creencias son algo de lo que somos testigos, algo que vemos, algo que percibimos. Pero las creencias no nos dicen quién es el observador, no nos dicen quién es el que las percibe. El observador o el que las percibe, el testigo, es anterior a las creencias. Esto mismo podemos aplicarlo a nuestro ego personalidad. Todo el mundo tiene un ego y una personalidad. Normalmente creemos que somos nuestro ego, que somos nuestra personalidad. Y, sin embargo, al igual que con los pensamientos, con las sensaciones y con las creencias, vemos que también existe un testigo de esa personalidad. Existe un ego personalidad llamado tú, y también existe una observación del ego personalidad, una conciencia del ego personalidad. La conciencia del ego personalidad es anterior a la personalidad, la percibe, sin juzgarla ni condenarla. En este punto empezamos a entrar en contacto con algo más íntimo. La mayoría de la gente se identifica con su ego y con su personalidad. Pero el simple hecho de querer observar tu experiencia te hace ver que existe una personalidad y un testigo de la personalidad. Por consiguiente, tu personalidad no puede ser tu naturaleza esencial más profunda.
Hay algo más primario que observa tu ego personalidad, la conciencia. Así llegamos a nuestra conciencia. Nos damos cuenta de que existe una conciencia. Todo el mundo tiene conciencia. Si estás leyendo estas palabras ahora mismo, la conciencia es lo que las está asimilando. Eres consciente de lo que piensas. Eres consciente de lo que sientes. Así que la conciencia está claramente presente. No es algo que tengas que desarrollar. La conciencia no es algo que tengas que fabricar. La conciencia simplemente es. Es lo que nos permite saber y experimentar lo que sucede. ¿Quién es consciente? Normalmente pensamos inconscientemente que yo soy consciente. Que yo soy quien es consciente, que la conciencia es algo que me pertenece. Presumimos que existe una entidad llamada yo que es consciente. Sin embargo, cuando empezamos a investigar esto meditativamente, silenciosamente, sencillamente, empezamos a ver que, aunque haya conciencia, en realidad somos incapaces de descubrir el yo que es consciente. Empezamos a ver que ese yo consciente es un supuesto que la mente ha aprendido a hacer. Cuando vas hacia adentro y buscas quién es consciente, qué es consciente, no encuentras ningún ello. Solo encuentras más conciencia. No existe ningún yo que sea consciente. De esta forma, seguimos extrayendo nuestra identidad mediante esta profunda investigación. Al ver lo que no somos, en realidad alejamos nuestra identidad del pensamiento, de la sensación, de la persona, del ego, del cuerpo, de la mente. Alejamos nuestra identidad de los elementos externos de nuestra experiencia y la devolvemos a su naturaleza esencial. Mientras no volvamos a la conciencia, no nos encontraremos con el supuesto primario de yo soy el que es consciente. En ese momento, empezaremos a investigar ese supuesto. La investigación mediante la experiencia nos hace ver, una y otra vez, que somos incapaces de descubrir quién es consciente. ¿Dónde está este yo que es consciente? En ese preciso instante, cuando nos damos cuenta de que no podemos descubrir ninguna entidad llamada yo que posea la conciencia, que sea su dueña, empezamos a vislumbrar que nosotros tal vez seamos la conciencia. La conciencia no es algo que nos pertenezca, la conciencia no es algo que poseamos. La conciencia realmente es lo que somos. Pero a algunas personas, a la mayoría, esto les parecerá radical, pues estamos muy acostumbrados a identificarnos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras sensaciones, con nuestras creencias, con nuestro ego y con nuestro cuerpo. En realidad nos enseñan a identificarnos con estas cosas. No obstante, la investigación nos permite empezar a vislumbrar que existe algo anterior al pensamiento, anterior a la personalidad, a las creencias, algo que denominamos conciencia. Esta investigación nos permite vislumbrar que somos esa conciencia. Esto no implica que los pensamientos dejen de existir. No significa que el cuerpo deje de existir. No se trata de negar el ego, ni la personalidad, ni las creencias ni nada de nada. No se trata de negar todos estos elementos externos de nuestro yo humano. Solo descubrimos nuestra naturaleza esencial. Los cuerpos, las mentes, las creencias y las sensaciones son como la ropa que se pone la conciencia y nosotros empezamos a descubrir qué tiene por debajo. Si te das cuenta de que no eres lo que pensabas, de que no eres tus creencias ni tu ego ni tu personalidad, la transformación puede ser profunda. Eres otra cosa, algo que reside en el interior, en el núcleo más interno de tu ser. Por ahora lo estamos llamando conciencia. La naturaleza radical de esta visión reside en que la conciencia no es algo que poseas, que tengas que aprender a poseer, o algo para lo que necesites disciplina. En realidad la conciencia es lo que eres, es la esencia de tu ser. Y la conciencia no solo es lo que tú eres, sino también lo que todo el mundo es.